Buenas tardes a todos, los saludamos desde Interra Brokers y hoy queremos hacerles una presentación de todo el tema de la Golden Visa de Portugal e igualmente presentarles un fondo que se llama Irish Revolution, el cual, digamos, si uno invierte hoy en día en este fondo, pues tiene derecho a aplicar al programa de la Golden Visa, el cual les va a dar una residencia inicialmente a ustedes y su familia y posteriormente una ciudadanía. Entonces, vamos a dividir la presentación en tres partes. Parte número uno, contarles quién es Irish Capital Partners. Parte número dos, hablarles de todo el programa de la Golden Visa. Y parte número tres, contarles del fondo que se llama Irish Revolution y contarles pues cuánto hay que invertir, cuáles son las rentabilidades esperadas, por cuánto tiempo es, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a arrancar con la presentación de, el tema de Portugal. Entonces, ¿por qué invertir en Portugal? Entonces, primero vamos a hablar de Irish Capital Partners. Entonces, Irish Capital Partners es una compañía inglesa que nació hace más o menos 15 años. Ellos comienzan a hacer desarrollos inmobiliarios en Inglaterra. Todos los desarrollos que han hecho ellos a la fecha ha sido con inversión de capital propio. Tienen oficinas hoy en día en Londres, Dubái y Lisboa y digamos que han hecho inversiones por más de 400 millones de euros. Su comienzo es en Inglaterra, pero al ver que pasa todo el tema del Brexit, deciden salir a buscar un país de la comunidad que esté en pleno crecimiento, que su economía esté en crecimiento, que los precios o costos de los bienes inmuebles no estén tan costosos y es cuando deciden arrancar varios desarrollos en Portugal. Estos son algunos de los desarrollos que ellos ya han hecho o están haciendo. El de la izquierda arriba que pueden ver es un Student Living en Londres, que es donde arrancan. Y después pues ya pasan a hacer todos sus desarrollos en la mayoría de sus desarrollos en Portugal, como en Oporto, en Lisboa, en Algarve, en Grándola. Y finalmente el año pasado hicieron un desarrollo en Grecia también. Ese es un breve resumen de quién es Irish Capital Partners y ahora les vamos a contar sobre el programa de la Golden Visa, en qué consiste, quiénes pueden aplicar, cuánto cuesta, etcétera. Entonces, básicamente el programa de la Golden Visa es un programa que lleva más de 12 años en el mercado, llamémoslo así. Arrancó el programa en el año 2012, obviamente desde esa época acá ha tenido varios cambios. Sin embargo, digamos que a fecha de hoy ya han entregado más de 11.600 residencias a sus inversores y si juntamos sus inversores con su grupo familiar o su núcleo familiar, ya han entregado más de 18.900 permisos de residencia por inversiones por más de 6.800 millones de euros. Este programa de la Golden Visa, digamos que tenía varios caminos para uno llegar a la ciudadanía. Existía el camino inmobiliario y también existía el camino por inversiones en fondos de capital privado. El camino inmobiliario uno podía hacerlo desde inversiones desde 280.000 hasta 500.000 y en temas de inversión en fondos de capital arrancaba en los 500.000 euros. Sin embargo, en octubre del año pasado, el gobierno portugués decide cerrar este tema del programa de la Golden Visa por inversión en bienes inmuebles. Sin embargo, deja abierto el tema de continuar, poder continuar por optar a la ciudadanía por medio de inversiones en fondos de capital privado, arrancando en los 500.000 euros. ¿Cuáles son los requisitos? Y esto es lo más chévere, digamos, de este país, porque los requisitos que exige Portugal son requisitos bastante sencillos que ningún otro país lo maneja. Y son básicamente cuatro. Uno, tener un pasaporte en vigencia. Dos, tener antecedentes penales sin ningún problema, llamémoslo así. Tres, pues obviamente hacer la inversión en el fondo de capital privado. Y cuatro,
aquí les hago un paréntesis. El cuarto es tener visitar Portugal con una media de 7 días al año. Y aquí les explico un poco más esto. Cuando uno hace la inversión y aplica el programa de la Golden Visa, el gobierno portugués lo que les va a entregar es una residencia por 2 años. A los 2 años yo voy a tener que hacer una renovación por otros 2 años, es decir, que va hasta el año 4, y en el año 4 voy a tener que hacer una última renovación que va hasta el año 6, pero en el año 5 es cuando yo voy a aplicar a mi ciudadanía, es decir, a mi pasaporte. Entonces, cuando ellos hablan de los 7 días al año, es que por cada residencia que ellos me otorguen por 2 años, yo tengo que ir o una vez por año a Portugal, visitar Portugal una vez al año por 7 días, o puedo ir el primer año, por ejemplo, 14 días, y entonces ya el segundo año no tendría que ir, y el segundo año, el tercer año voy otros 14, entonces pues ya el cuarto no tendría que ir, y el quinto pues me tocaría ir ya 7. Pero es decir que digamos que si yo en un año voy 14 días, como es la vigencia de las residencias por 2 años, pues me la valen yendo solo una vez por 14 días. Entonces pues eso es muy bueno porque, por ejemplo, en España a uno le toca irse a vivir allá y vivir más de 183 días allá. ¿Qué beneficios me da el ser residente? Porque al final del día, yo como inversionista, pues voy a ser residente por 5 años, y a los 5 años cuando voy a obtener mi ciudadanía, pues quiere decir que en esa residencia yo voy a poderme ir a vivir a Portugal, trabajar en Portugal, tener acceso a la sanidad de Portugal, yo y mi familia, a la educación pública de Portugal, mejor dicho, los mismos derechos que tiene un portugués, excepto que no voy a tener el pasaporte y no voy a poder votar. Cuando ya en el quinto año tenga la ciudadanía, pues obviamente ya me puedo ir a vivir a España y voy a tener los mismos derechos de un español, me puedo ir a vivir a Francia y tengo los mismos derechos de un francés, y así, digamos, en los 27 países que conforman la comunidad. Pero aquí les quiero contar quiénes pueden ingresar o aplicar con una sola inversión. Entonces, con una sola inversión pueden optar por tener la residencia y posterior ciudadanía. Mi cónyuge, los em, hijos menores de 25 años, los papás que tengan 65 años o más, los suegros que tengan 65 años o más, y los hijos que tengan 25 años o más, pero que dependan económicamente del inversor. Es decir, durante esos 5 años de residencia no se van a poder casar, no van a poder trabajar, van a tenerse que mantener estudiando para que se pueda demostrar que dependen económicamente del inversor. Entonces, todo ese núcleo familiar que les acabo de decir van a tener del mismo derecho del inversor para poder optar por la residencia y posteriormente ciudadanía. Entonces, con una inversión, todo ese núcleo familiar aplica para la ciudadanía. Vamos a hablar de los costos. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí esto? Entonces, yo en el momento en que meto mi solicitud al gobierno portugués, voy a pagar 582 euros más 5.812, que es lo que me cobra el gobierno por persona. Y eso me va a otorgar una tarjeta de residente por 2 años. Y a los 2 años yo voy a tener que hacer una renovación que me va a costar más o menos 2.906. Ahí me la renuevan por 2 años más, y ahí me va a tocar hacer una segunda renovación que es en el año 4, que me va a costar otros 2.906 por persona. Es decir, que más o menos en estos 5 años por persona va a tocar pagar los más o menos 13.370 euros, pero como se los dije, una parte al principio, una parte a los 2 años y otra parte final a los 4 años, para un total de 13.370. Y este 53.480 que ven ahí, pues es básicamente que lo estamos haciendo como si fuéramos una familia de cuatro. Entonces, si 4 personas van a aplicar a eso, les va a costar más o menos 53.480 euros para que lo tengan, digamos, dentro del radar. Aquí esto es como un breve resumen de
si yo quiero entrar a hacer la inversión en el fondo, ¿cuánto me va a costar ya teniendo en cuenta todo lo que yo le pago a los abogados, lo que yo le pago al gobierno y lo que yo hago de inversión? Entonces, son 500.000 euros de inversión en el fondo, más o menos 10.000 euros por costo de cuatro personas para la aplicación de la Golden Visa, que esos son los costos jurídicos y ahí me incluye que el bufete de abogados me saque el NIF a mí y a los que apliquemos, que es el número de identificación fiscal, que es como el RUT en Colombia, me ayude a abrir una cuenta bancaria a nombre del inversor, haga la aplicación pues a todo el tema de la Golden Visa y haga las renovaciones. Esto es más o menos por una familia de cuatro. Entonces eso cubre los 5 años con los servicios que les acabo de decir. Más los 53.480 euros, que eso es lo que yo voy a pagar durante los 5 años también, si somos una familia de cuatro. Pues si son tres o dos, pues obviamente va a ser menos, y si son cinco o ocho, pues va a ser más. Con esto cerramos como lo que es el capítulo de la Golden Visa y vamos a entrar ahora a explicarles lo que es Revolution, que es un fondo de capital privado creado, que es como creado por Irish Capital Partners. Entonces arrancamos con contarles como cuáles son las ventajas que nos da invertir en un fondo. Que mucha gente dice, pues no todo en la vida es bueno, y efectivamente no todo en la vida es bueno, hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces las ventajas es que eso me va a invertir hoy en día en un fondo de capital privado que esté avalado por el gobierno portugués. En Portugal, pues me va a dar la opción de poder aplicar al programa de la Golden Visa, lo cual me da la opción de tener una residencia y una posterior ciudadanía a mí y mi núcleo familiar, que fue el que les nombré anteriormente. Segundo, el tema de la gobernanza. Los fondos son vehículos regulados tanto por una compañía privada como por, digamos que la CMB, que es como la Superintendencia Financiera de Portugal. Entonces, pues tengo eh, dos entes que me están vigilando o están vigilando el fondo. Uno es el gestor de activos, que es privado, y otro es la CMB, que es como la Superintendencia Financiera de Portugal. Entonces, por ese lado también pueden estar tranquilos. Tercero es una inversión pasiva. ¿Y qué quiere decir una inversión pasiva? Pues que yo la hago de forma rápida y cómoda, no como un bien inmueble. Cuando yo invierto en un bien inmueble, pues yo me tengo que preocupar porque no haya goteras, arrendarlo, que si se me fue el arrendatario me toca buscar pues quién lo arriende, que se dañó, no sé, la cocina, que no se pagó la administración, que no se pagó el impuesto predial. Bueno, el bien inmueble tiene, digamos que muchas más arandelas en donde uno debe estar muy pendiente del tema. En un fondo, pues yo no tengo que estar pendiente porque el fondo es el que hace las inversiones, pues yo tengo que estar pendiente de revisar que las inversiones estén bien y pues que el fondo vaya por buen camino, pero yo más allá de eso, digamos que no se puede hacer en nada. Y finalmente, hablar de la eficiencia fiscal. Por lo general en estos fondos de capital privado, digamos que no hay impuestos, o los impuestos son cero en el momento de la adquisición, en el momento de tener una renta de ese fondo que normalmente la entregan anualmente, y en el momento de la plusvalía. Entonces, todo eso que yo invierto en el fondo está exento de impuestos en Portugal. En cambio, un bien inmueble, pues yo tengo que pagar el 28% del predial, yo tengo que pagar otro porcentaje sobre la renta, sobre lo que me rente a mí, digamos, anualmente el bien inmueble, tengo que pagar los derechos notariales, bueno, todos estos temas que cuando uno compra un bien inmueble, que obviamente generan una serie de impuestos que son al final del día pues gastos para el inversionista. En cambio, en el fondo de capital yo pongo mi plata, si me gané 500.000 euros me entregan 500 y no tengo que pagar nada de impuestos sobre ese fondo. ¿Cuáles son las desventajas? Que yo tengo que hacer una inversión a mediano o largo plazo. Es decir, este fondo o normalmente un fondo se va a demorar con la plata entre 8 a 10 años. Entonces, pues es una inversión a mediano o largo plazo. Y lo segundo es que yo tengo que pagar unas comisiones anuales de gestión, pues porque hay una gente que está gestionando los activos y que es el que está administrando el fondo y gestionando los fondos. Por ende, pues ellos cobran, digamos, que una comisión
de la inversión que uno haga y pues eso toca pagar. Esas son como las desventajas. Aquí ya entramos a contarles un poco de en qué se va a invertir o en qué va a invertir este fondo. Este fondo de Irish Revolution lo que va a hacer es que ellos ya tienen un edificio en Lisboa, en Avenida da Liberdade, ya les muestro dónde es, y ahí tienen un edificio viejo que ya compraron y que lo van a convertir en coworking y ya más adelante les cuento por qué lo van a convertir en coworking. Entonces, ellos de ese edificio, cuando existía el vehículo de poder entrar al programa de la Golden Visa por temas de inversiones en bienes inmuebles, ellos vendieron el 71% de ese edificio a diferentes inversores y se quedaron con el 29%. Entonces, ¿qué van a hacer con ese 29%? Lo van a vender, eso digamos que es lo que van a vender en el fondo, a 39 inversores. Y esos 39 inversores por 500.000 euros, pues me da estos 19,5 millones de euros que ellos dicen ahí. A su mano derecha ven cómo va a quedar el edificio una vez esté culminado el tema del coworking. Es una superficie de más de 5.500 metros. Ahí está lo que les decía que ellos ya vendieron el 71%, que es lo que dice ahí alquiler, y se quedaron con el 29%, que es lo que hoy en día van a vender a sus 39 nuevos inversores en el fondo. Esto que ven aquí en verde es Avenida da Libertad. Es una foto como de la parte más importante de Lisboa y la parte verde es Avenida da Libertad, que es donde están los mejores hoteles del mundo, donde están las mejores empresas, digamos, las oficinas de las mejores empresas del mundo, las mejores marcas comerciales, mejor dicho. Es donde está, es como Champs-Élysées en París, es como las Ramblas en Barcelona, es como la Quinta Avenida en Nueva York, que es lo mejor de lo mejor que existe en Lisboa y la bombita azul que ven ustedes ahí es donde queda el edificio de Sosa y Urban, que así es como se va a llamar este coworking. Aquí, bueno, entonces les vamos a mostrar cómo es el ecosistema del fondo. Entonces existen unos inversores que quieren obtener una ciudadanía europea, entonces pues hacen una inversión, existe un promotor que es Irish Capital Partners, que es el dueño del edificio o del 29%, crean una compañía hermana que es Irish Revolution, que es el fondo. Existe un gestor de activos privado, que es una compañía externa y diferente a Irish Revolution, que se llama 60 Degrees. Y más adelante les cuento quién es 60 Degrees, que va a ser la gestora de los activos. Y existe pues un bien en el cual se va a hacer la inversión, que es Irish Sosa Urban, el cual ese negocio va a operar como un coworking. Entonces, esto es cómo funciona el ecosistema del fondo. Aquí ya vamos a entrar un poco a contarles cómo funciona el fondo. Entonces, por ley, el inversor tiene que hacer una inversión de 500.000 euros para poder aplicar al programa de la Golden Visa. Entonces, en el año cero, yo hago la inversión de los 500.000 euros y le digo, listo, señores, yo hago mi inversión, deme mi certificado, yo se lo paso a mi abogado para que mi abogado pueda empezar el proceso de la Golden Visa y pues ahí yo le diré si van a entrar 2 hijos, 3 hijos, mis suegros, mis papás, los que yo considere o los que el programa, digamos, admita de acuerdo a las características que ya les nombré. Y ellos de una vez, hoy cuando yo les haga la inversión, me van a decir, oiga, pero yo le voy a firmar de una vez que yo en el año 9 del fondo le voy a recomprar su participación a precio de mercado menos el 10%. ¿Y ese 10% de qué? Son gastos de notariales, gastos de impuestos, gastos de comisiones de brokers, etcétera, etcétera. Digamos que son gastos generales de la venta del inmueble o de la participación de ese inversor a Arish Capital Partners. Entonces, ¿y quién me va a dar el precio del mercado? En ese momento Arish contrata a las 3 empresas más importantes de Lisboa y les dice, vaya, hágame un avalúo del edificio. Ellos van y hacen un avalúo y lo que me dé el promedio de esos 3 avalúos, es decir, si uno lo vendió en 100, si lo avalúa en 120, otro en 110 y otro en 100, pues sumo esas 3 cifras, lo divido en 3 y lo que me dé la cifra,
es lo que me va a dar, y la participación pues, que yo tenga es lo que me va a dar el precio que me va a pagar Arish menos el 10% que ya les dije de que era. Y en el punto 3 aquí vemos que Arish también de los 500.000 que yo le voy a pagar me dice, venga, yo le voy a pagar unas rentabilidades a usted o una plusvalía por adelantado en el año cero. Es decir, usted me paga hoy los 500 a mí, a Irish Revolution, y yo a los 3 meses más o menos le voy a devolver 150.000 euros, que son utilidades anticipadas de esos 9 años. Pero sobre esos 150.000 le voy a restar 20.000, que es lo que yo a Irish Revolution le voy a tener que pagar año a año de las comisiones o de la gestión que va a hacer 60 Degrees, que es el gestor de activos. Entonces, de esos 150 pues realmente a mí me van a llegar a mi cuenta 130.000 euros. Es decir, que en ese momento yo estoy diciendo que estaría, digamos, invirtiendo 370.000 euros en el fondo, pero ante el gobierno ya habría hecho la inversión de los 500, entonces podría continuar y ya habría empezado mi proceso del programa de la Golden Visa, entonces no tengo ningún problema. Esa es como la primera parte. La segunda parte que ven aquí en naranja son los dividendos. Entonces, hay un depósito que me devuelven, hay unos dividendos que me dicen que me van a dar 70.000 y hay una plusvalía que ahorita se las explico. Entonces, voy a ir a los dividendos. Ellos me dicen, listo. Yo también le tengo otra propuesta y es, le quiero pagar por anticipado en el año cero, es decir, también en el momento, digamos, a los 3 meses de que usted haga la inversión de los 500, yo le devuelvo los 130.000 porque ya le quité los 20, pero también le voy a pagar las rentabilidades que le debía pagar año a año durante los 9 años, se las voy a pagar por anticipado. Entonces, como ustedes ven en esta gráfica, año 1 y 2 para nadie va a haber rentabilidades, porque este es el periodo de construcción y de remodelación del edificio que ellos ya tienen, que es viejo, y pues toca entrar a remodelar. Entonces, digamos que las rentabilidades empezarían a llegar a partir del año 3 hasta el año 9. Entonces Arish me dice, listo, yo le voy a pagar ya por anticipado al año 2 un 2% y a partir del año 4 al año 9 un 3%. Es decir, que le voy a devolver hoy año cero, a los 3 meses que usted me haga la inversión, 70.000 euros, que es como de rentabilidades anuales del negocio, como lo que esté generando el coworking del negocio en sí, se los voy a devolver por anticipado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a mí a los 3 meses yo invierto 500 y a mí a los 3 meses me van a devolver 200 libres. Es decir, yo estoy al final del día haciendo una inversión de 300.000, pero ya estoy en mi proceso de la Golden Visa y me devuelven 200 que yo miraré qué hago con los 200, invertirlos en otro lado, ponerlos a rentar en un CDT, comprar una casa en Estados Unidos, lo que yo quiera hacer, pero esos digamos que los puedo mover durante esos 9 años y allá en el fondo voy a dejar solo 300.000 euros. Esta es una valorización, un avalúo que ya se hizo de ese edificio. Hoy ese edificio o se compró en 48,5 millones de euros, lo cual quiere decir que el 29% corresponde a 14,6 millones de euros. Entonces ya después de lo que les acabo de contar que nos devuelven 200, volvemos a hacer los cálculos de cuál sería mi inversión realmente. Entonces, 500 de la inversión, que yo la tengo que mandar esa plata sí o sí, porque es la única forma de que el gobierno vea que entró, me den mi certificado y yo pueda iniciar mi proceso de la Golden Visa. Pero a los 3 meses voy a recibir 200. Pago los 10.000 del buffet de abogados. Durante los 5 años me va a tocar pagar 53.000 si somos una familia de cuatro. Es decir, pero si me devuelven 200, yo estaría haciendo por una familia de cuatro una inversión de 363.480 euros netos en los 5 años que dura el proceso de residencia y posterior ciudadanía. Esta es la misma cosa, pero digamos explicada de otra forma. Y aquí ya les cuento por qué ellos van a hacer la inversión en coworking. Y es básicamente porque cogieron a cuatro de las compañías más grandes en Lisboa y les dijeron, hágame como una investigación de mercado de cómo se encuentra en esa área, en esa ciudad, el tema del coworking.
y se dieron cuenta que los rendimientos de las inversiones de toda esa gente que ha invertido en temas de coworking, pues había pasado del 4 al 4,5, que la demanda superaba a la oferta, es decir, había sobredemanda, entonces pues toca construir más porque cada vez llega más gente solicitando coworking y no lo hay. Y pues obviamente la ocupación de estos escritorios ha subido significativamente. Estos son algunos de los edificios o coworkings que ya están construidos y que ya se encuentran en operación, que están en la zona donde se va a hacer Urban Sosa. Y aquí pues podemos ver que la ocupación de los 6 está casi en un 100%. Entonces ahí es donde ellos se dan cuenta y dicen, este es un negocio que va para arriba, que está creciendo y que tenemos que aprovechar el momento del auge. Y ahora voy a entrar a contarles cuál es la plusvalía de los 300.000 euros que yo estoy dejando allá. Entonces, la plusvalía es, el edificio hoy cuesta 40, ellos tienen dos escenarios, uno conservador, uno optimista. El conservador es que después de la remodelación, al cabo de los 9 años, esos 48,5 millones de euros que cuesta hoy el edificio tenga una tasa de crecimiento del 3%, es decir, que cueste 63,3 millones, por lo cual de los 300 que yo entregué, digamos que me devolverían a mí 466.000, me correspondería, menos el 10% que me toca pagarles por temas de impuestos, brokers, venta, etcétera, etcétera, me llegarían 419.400 euros más los 200 que ya me entregaron por anticipado en el año cero y que yo ya los tengo produciendo en otra cosa desde el año cero. Y el escenario optimista es, ¿qué pasa si la tasa de crecimiento no es del 3 sino del 5? Pues el edificio costaría 75,24 millones, lo cual a mí me corresponderían 542.000 menos el 10%, a mí me entregarían 487.800 euros en ese momento, más los 200 que, vuelvo y repito, ya me entregaron en el año cero. Esto es un resumen de lo que acabamos de decirles, qué pasa en el año cero, qué pasa en el año 9, cuando me compran, cuando me pagan mis rentabilidades, etc. Y finalizamos muy rápidamente contándoles quién es 60 Degrees, que es la gestora de los fondos. Entonces, 60 Degrees es una compañía que lleva más de 30 años de experiencia en el mercado, ha gestionado activos por más de 300 millones de euros, está registrada ante la CMBM, que es como la superintendencia financiera de acá, y va a ser la gestora de este fondo de Irish Revolution. Ellos se han ganado a lo largo de esos 30 años 36 premios como mejor fondo variable, mejor fondo de renta fija en Europa a nivel mundial, etcétera, etcétera. Estas son hojas de vida de como el agente principal que trabaja allá, que ya cada quien pues la podrá leer en detenimiento y con calma, eh, pues para no entrar a contarles cada una de la hoja de vida de las 6 personas que aparecen acá. Finalmente, contarles que esta gestora de fondos tiene una app. Entonces, en el app yo voy a poder hacerles un seguimiento al fondo y decirle, oiga, ¿cómo va el valor diario? Déjeme ver los extractos mensuales, cuál es el detalle sobre la asignación sectorial, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que lo voy a mantener, puedo tenerlo en vivo y en directo todos los días desde mi celular, lo cual pues es una gran ventaja para todos. Esto también ya es un resumen de toda la presentación que acabamos de hablar y con esto pues ya cerramos esta presentación. Cualquier duda, pregunta o inquietud que tengan al final de la presentación van a ver unos códigos QR con el nombre de Camilo y el nombre mío que es Juan Pablo Izaza, y nos pueden escribir o llamar y con mucho gusto les ayudaremos a resolver todas sus inquietudes. Entonces, aquí les dejo el código QR para que puedan escanearlo y pues nada, cualquier duda o inquietud quedamos muy atentos. Un abrazo muy grande, muchas gracias por todo y cualquier inquietud también pueden entrar a la página interrabrokers.com, y ahí encontrarán pues más información o nos contactan. Yo
yo hice un intento inicial de obtener la ciudadanía por la vía sefardí y no lo logré porque no me encontraron en línea. Entonces empecé a hacer una serie de investigaciones sobre las diferentes opciones que uno puede tener para obtener una visa y luego una nacionalidad. Realmente hay varias, hay muchas, pero después de analizar como todas las posibles opciones que eran más adecuadas, encontré que en Portugal era la mejor. Por varias razones. La primera, porque los montos no son tan elevados como pueden ser en otras nacionalidades. Segundo, porque los requisitos para obtener la nacionalidad son mínimos, que son, seguramente ya Camilo se los explicó, son mantener la inversión por 5 años, ir 7 días al año a Portugal, cada 2 años, y al final presentar un examen de portugués nivel A2, que no es nada difícil para los que hablan español. Entonces, haciendo la búsqueda, encontré a la gente de Arish, porque todos los que estamos metidos en esta historia de buscar una inversión afuera, lo primero que nos da miedo es nos van a robar. Eso es normal, porque hay muchas estafas. Entonces, contacté a la gente de Arish, hice una investigación, hablé con ellos, y el resultado es que esta es mi mi tarjeta de residente. No sé si alcanza a ver. Esa es mi tarjeta de residente de Portugal. Eso es lo que se llama el título de residencia. El título de residencia me lo dieron, digamos, más o menos después de un año de haberlo solicitado. Hay una cosa que ustedes tienen que tener en la cabeza y es que los portugueses son bien lentos, son muy demorados. Las cosas terminan saliendo. Entonces, hice la inversión, presenté la solicitud y una vez presentada la solicitud, más o menos se demoraron un año. Con esta tarjeta de residencia puedo vivir, trabajar, estudiar en Portugal, hacer lo que yo quiera, hacer negocios en Portugal, puedo todo el tiempo que quiera en Portugal. Y adicionalmente puedo viajar por el espacio Schengen 90 días cada 6 meses sin ningún tipo de restricción. Lo más importante es que esta tarjeta de residencia también solicité para mi esposa y mis hijos. Toda la familia tiene una tarjeta de residente en Portugal, porque esa es una de las ventajas de la inversión en Portugal, y es que la tarjeta de residente no solamente al inversionista, sino a su familia, o sea, cónyuge, hijos, menores o dependientes. Los padres también, si son dependientes del inversionista. Los trámites en Portugal, como les decía, son un poco lentos, pero finalmente las cosas funcionan. Yo ya llevo 3 años con mi tarjeta. Esta tarjeta se renueva cada 2. Y al final de los 5, pues voy a solicitar obviamente la nacionalidad, porque pues la ventaja del pasaporte de Portugal es que uno queda con pasaporte de la Unión Europea. Y los que tenemos hijos jóvenes, pequeños, pues qué mejor que darles una nacionalidad, una europea, que creo que tiene mucha facilidad de movilidad en Europa. Digamos que, en resumen, esta es mi historia. Lo que les quiero manifestar con esto es que Arish sí existe, que sí es cierto, que no es un engaño. Yo conozco las personas de Arish, conozco las inversiones que tienen en Portugal, conozco varias de las inversiones inmobiliarias que ellos tienen en Portugal. Yo estuve visitando la mía, la que yo compré, la mía la compré en Oporto, y las cosas han funcionado muy bien, sin ningún problema, de manera que si alguno de ustedes está interesado y necesita que le demos más detalles sobre los trámites ya internos, sobre el día a día de lo que es esto, pues estaré encantado de hacerlo ya directamente, pues por conducto de Camilo lo podemos hacer, una reunión virtual para contarles más detalles, pero creo que en resumen es lo que queríamos conversar con ustedes. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, encantadísimo de poderla resolver.